Leamos Ezequiel 43, versículos 10 al 11. En cuanto a ti, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y que midan el plano. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, házelo saber. El diseño de la casa, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes, y escríbelo delante de ellos, para que puedan observar toda su construcción y todos sus estatutos y ponerlos por obra. Esta es la palabra de Dios. Amén. El título, si quieres escribir el título, es la razón de escribir. Motivo de la escritura. La razón por la cual Dios le dijo a Ezequiel que escribiera esto. Y este pasaje dice, para que se avergüencen de sus iniquidades. Entonces el propósito principal sería el arrepentimiento. Y es para que puedan encontrar esperanza en el diseño y en sus estructuras y todas las medidas. Pero todo va junto con todos sus estatutos y sus leyes. Así que Dios nos está diciendo que en este templo de Ezequiel y en este escrito de Ezequiel podemos encontrar los estatutos de Dios. En otras palabras, lo que Dios quiere. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la ley y las ordenanzas de Dios? ¿Y cuál es la palabra de Dios en esto? Y así, Él dijo, y escríbelo delante de ellos, para que puedan observar todo el diseño y todos sus estatutos y que los cumplan. Así que oro para que, mientras seguimos estudiando el libro de Ezequiel, no lo tomemos solo como un estudio más o simplemente otro libro en la serie de la historia de la redención, sino que podamos encontrar lo que Dios quiere y descubrirlo. Y no solo encontrarlo, sino que también podamos cumplirlo para así recibir bendiciones. De Jehová Sama, las bendiciones que están prometidas en este templo y en el libro de Ezequiel. Amén. Así que, primero, pensemos en la estructura y el contenido. Esto es lo mismo que compartí el año pasado, pero estoy muy seguro de que no se acuerdan. Así que es muy seguro para mí hacerlo, ¿verdad? Si no quieren que lo haga, pueden decirme qué pasa en la caja negra. Entonces pararé hoy. Podemos ir a casa. Bueno, bastante seguro. Bueno, estructura. Primera parte, primera parte. Básicamente, ¿cuántos capítulos hay en Ezequiel? Estoy muy seguro al hacer esto. 48 capítulos. Entonces, de los 48 capítulos, ¿cómo está estructurado? Y así, la parte 1, capítulos 1 al 24, trata sobre la caída de Judá. Dios está profetizando acerca de la caída de Judá. La parte 2 son los capítulos 25 al 32, el juicio de Dios sobre las naciones. Las naciones, en hebreo, las naciones significa las naciones gentiles. Así que el juicio de Dios sobre las naciones gentiles. ¿Por qué? ¿Y qué tipo de juicios? Y la parte 3 es Ezequiel 33 al 48 sobre la restauración de la gloria y el nuevo templo. El pasado día del Señor compartí un poco sobre la partida y el regreso de la gloria de Dios. Y aquí se enfoca en la restauración, el regreso de la gloria de Dios y como resultado del Espíritu de Dios. Al ser devuelto a los israelitas, su gloria regresa
y como resultado, todas las demás áreas de su vida son restauradas, son prometidas. Así que la promesa de la restauración. En contenido más específico, bajo la parte 1, los capítulos 1 al 3 tratan sobre el llamado de Ezequiel. Eso fue lo que cubrimos el miércoles pasado. Y los capítulos 4 al 24 tratan sobre los pecados de Judá y el juicio. Así que la razón por la que Dios está destruyendo o permitiendo que la nación sea llevada al cautiverio e incluso permitiendo que el templo sea destruido. En la parte 2, toda la sección, toda la parte, los versículos 25 al 32 tratan sobre el juicio sobre las naciones, específicamente Amón, Moab, Seir, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Y en la parte 3, capítulos 33 al 39, se tratan de 6 recuperaciones de Judá. De eso vamos a hablar hoy. Y luego los capítulos 40 al 48 tratan de 2 recuperaciones y del nuevo templo. Así que se prometen 8 recuperaciones. Y el nuevo templo. Y entonces, por naturaleza, por instinto, ¿qué parte te interesaría más aprender? Parte 1, parte 2, parte 3. Para ser honesto, me interesa más aprender y estudiar la parte 3 porque trata sobre la recuperación. La parte 1 es un poco oscura y deprimente porque señala nuestros pecados, como el sermón del pasado día del Señor, ya sabes. Y luego la parte 2 trata sobre el juicio real. Eso da más miedo, pero tengamos esperanza. Pongamos nuestra esperanza en las 8 recuperaciones y restauraciones y en el nuevo templo. Entonces, más específicamente, entrando en el contenido de estas partes, la primera parte trata sobre la caída y destrucción de Judá, 597 a.C., que es la segunda deportación, ¿verdad? Dios sabe que Judá será destruida en el año 586 a.C., y por eso, Ezequiel capítulos 4 a 24, esta sección profetiza que Judá ciertamente será destruida y que la gente deberá arrepentirse y regresar a Dios. Así que esto es antes de la destrucción. Dios está profetizando. Dios les está diciendo que el templo y la ciudad serán destruidos. Y por eso lo que tenéis que hacer es volver, es regresar y arrepentiros. Los falsos profetas de la época profetizaban que la nación nunca caería. Decían, esta es la nación de Dios. ¿Cómo puede caerse? La gente prefiere prestar oídos a los falsos profetas. ¿Quién es el gran falso profeta? ¿Dónde está el gran falso profeta? El gran falso profeta está en mí. En mí. Algo que elige escuchar lo que yo quiero oír. Dios le ordena a Ezequiel que profetice a través de acciones extrañas, acciones proféticas. Ezequiel capítulos 4 y 5 y también Ezequiel capítulo 22, versículo 15. Los esparciré entre las naciones y los dispersaré por la tierra y consumiré de ustedes su impureza. Capítulo 24, versículo 21. Habla a la casa de Israel. Así dice el Señor Dios, he aquí, estoy a punto de profanar mi santuario, el orgullo de su poder, el deseo de sus ojos y el deleite de su alma. Y sus hijos y sus hijas, a quienes han dejado atrás, caerán a espada. Parte 2. Juicio sobre las naciones.
Voy un poco más rápido porque tenemos un poco más de contenido que cubrir hacia el final en la parte 3. ¿Por qué juzgarlos a las naciones gentiles? Primero, porque se alegraron cuando Israel fue destruido. Mira, Dios usa a Babilonia y a todas estas otras naciones gentiles para destruir y castigar a su pueblo. Sin embargo, ¿dónde está su verdadero amor? ¿En el que está siendo castigado o en el que está usando para castigar? En el que está siendo castigado, me acuerdo de decirles a mis hijos, la razón por la que te castigo es porque te amo. Esta frase, los niños nunca la van a entender. ¿Te acuerdas de ser niño y que tus papás te castigaran? Nunca lo entienden. Si de verdad, de verdad, de verdad me amas, no deberías castigarme. Si de verdad me amas, deberías sentir el dolor que yo estoy sintiendo. Siento mientras me pegas con la vara en el cuerpo. Pero después de que nos convertimos en padres, me di cuenta. Me enojo, los castigo, los regaño porque me importa su futuro. Y así como Dios castiga a Israel, pero Dios usa a algunas de estas naciones gentiles como vara para hacerlo. Sin embargo, Dios no tiene ningún sentimiento por esta vara. De hecho, esta vara es algo que se usará y luego se tirará al fuego. Entonces, ¿preferiría ser el que está siendo castigado o preferiría ser la vara que se usa para castigar a alguien? Es una pregunta muy difícil de responder. No quieres decir, quiero ser castigado, pero no permitamos ser usados para castigar al pueblo de Dios. Convirtámonos en el pueblo de Dios. Y seamos el pueblo de Dios que es lo suficientemente sabio para no ser castigado. Usualmente en una familia, cuando hay dos hijos o más, ¿quién es el que tiende a ser castigado más? ¿Y quién es el que se escapa del castigo? ¿El primero o el segundo? Primero, castigan al primero, el segundo lo ve y él o ella buscará la manera de no ser castigado. Muchas veces, a menos que el primero sea realmente bueno. Cuando el primero es bueno y nunca lo castigan, el segundo no sabe cómo evitar ese castigo. El segundo recibe más, ¿verdad? Israel es el primero. Nosotros somos los segundos. Los castigaron y aprendamos de eso. Así que leemos la Biblia. Deberíamos aprender de sus errores para no cometer el mismo error. Ezequiel 25, 6 a 7. Porque así dice el Señor Dios, por cuanto aplaudiste y pateaste con tus pies y te alegraste con todo el desprecio de tu alma contra la tierra de Israel. Por tanto, he aquí que extiendo mi mano contra ti, y te daré como botín a las naciones, y te cortaré de entre los pueblos, y te haré desaparecer de la tierra, y te destruiré. Así sabrás que yo soy el Señor. Porque la segunda razón por la que Dios está destruyendo y castigando a estas naciones es porque eran arrogantes y orgullosas. De hecho, en Ezequiel representan a otras figuras como Satanás, el diablo, de diferentes maneras. Se engrandecieron cuando Dios los usó para castigar a Israel. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro,
Así dice el Señor Dios, porque tu corazón se ha enaltecido. Y has dicho, yo soy un Dios. Me siento en el trono de Dios, en el corazón de los mares. Pero eres un hombre y no Dios, aunque hagas tu corazón como el corazón de Dios. Se han exaltado a sí mismos y se han elevado, y se volvieron tan orgullosos que llegaron al punto de pensar o verse a sí mismos, al nivel de Dios. Una de las razones por las que Satanás cayó, una de las razones por las que la humanidad, Adán y Eva, cayeron es 28, versículo 17. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra, te puse delante de los reyes para que te vieran. 29, 3. Break time igual a 0.5 s barra diagonal. Habla ahora y di lo siguiente sobre Ezequiel 29:15. Break time igual a 0.5 s barra diagonal. Y también sobre el 31:10. El mismo mensaje. Pensemos ahora en la parte 3. 8 recuperaciones. Capítulos de Ezequiel. 73 to 48, capítulos 33 to 39. Bien, primero Ezequiel 34, restauración del pastor. Eso está profetizando sobre la restauración del pastor. Entonces pondré sobre ellos un solo pastor, mi siervo David, y él los alimentará. Él mismo los alimentará y será su pastor. Pero David escribió un salmo sobre su pastor en el 23, ¿verdad? Y entonces, en un sentido más estricto, inmediatamente se refiere a David, pero el verdadero pastor que viene es obviamente Jesucristo, quien está por venir. Así que solo para darte una pista, trata de ver qué tienen en común estas 8 cosas que están siendo restauradas. Y para darte una idea, estos son los temas predominantes a lo largo de la Biblia, las cosas que se han perdido. Cuando la humanidad cayó, cuando el hombre pecó contra Dios y rechazó la palabra de Dios. Estas son las cosas que perdieron. Y a lo largo de la historia de la redención, a lo largo de la Biblia, Dios usa estos temas para hablar sobre la redención, la restauración. Habla sobre la restauración del pueblo de Dios, la relación humana con Dios. Tiempo de un pastor, David, pero en última instancia profetizando la venida de Jesús. Ezequiel 36, versículo 10. Multiplicaré hombres sobre ti, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas, y los lugares desolados serán reconstruidos. Ups, perdón, está hablando sobre la restauración de la tierra. Ezequiel 35, 1 hasta 36, 15. Restauración de la tierra. Multiplicaré y te daré. La casa de Israel y las ciudades serán habitadas y los lugares desolados serán reconstruidos. Dios promete en la Biblia restaurar la tierra a Israel. Una promesa clave que hizo a Abraham es la restauración del espíritu. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que caminen en mis estatutos. Y tendrán cuidado de guardar mis ordenanzas. Mira, hay una relación muy cercana entre recibir el Espíritu y caminar en su palabra.
entender la palabra y vivir conforme a la palabra. Necesitamos recibir ese espíritu. Cuarto, la restauración del pueblo. Capítulo 37, versículos 1 al 14. Vamos a leer el versículo 10. Así que profeticé como él me lo ordenó, y el aliento vino sobre ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie un ejército inmenso. El capítulo 37 trata sobre los huesos secos que vuelven a la vida cuando Dios restaura su aliento en ellos. Restauración del pacto. Ezequiel capítulo 37 versículos 15 al 28. Restauración del pacto. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y yo. Los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Este pacto, creo que ya lo mencioné antes, pero, este pacto es la clave, la verdadera clave que necesitamos para la salvación, la redención y la restauración. Necesitamos recibir este pacto. Tan pronto como la humanidad cayó, Dios dio el pacto en Génesis 3:15, el pacto sobre la simiente de la mujer. Así que este pacto es lo que enciende, lo que inicia todo este proceso de redención. Así que oro para que cada uno de nosotros, individualmente, podamos recibir el pacto de Dios, como iglesia, que podamos recibir el pacto de Dios. Y ya hemos recibido ese pacto eterno a través de la sangre de Jesús como cristianos. Así que ese pacto se haga firme y seguro en nosotros. Sexto, Ezequiel capítulos 38 y 39. Restauración de la soberanía. Ezequiel 38, versículo 23. Me engrandeceré y me santificaré, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Miren, a lo largo del libro de Ezequiel, Dios dice, yo voy a hacer esto, ya sea destrucción, castigo o algo bueno, redención. Al final, Él dice, para que sepan que yo soy el Señor, para que, como leímos antes, estas naciones, incluso las naciones gentiles, para que sepan que yo soy el Señor. Eso significa que Dios está hablando de su soberanía. La soberanía es una de las cosas más importantes que Adán rechazó, y como resultado, perdió todo lo demás. Porque la soberanía es considerar y darse cuenta, Dios, este Dios es mi Dios y mi Rey. Yo me someto a su soberanía. Reconocer su soberanía significa, te voy a obedecer. Tomaré tu palabra y viviré para ti, viviré bajo tu autoridad. Haré lo que tú digas. Obediencia. Pero como Adán renunció a esa soberanía, la ignoró o la dejó de lado, ya no era el hombre de Dios. En otras palabras, perdió esa filiación, porque renunció a esa soberanía, fue expulsado del jardín del Edén. La semilla, el tema, el templo, la morada de Dios, todo se perdió. Así que lo primero que necesitamos restaurar es la soberanía. En mi vida, ¿quién es tu rey? ¿Quién es el gobernante? ¿Quién es el poder y la soberanía suprema en tu vida? ¿A quién vas a obedecer pase lo que pase? Tenemos que tener ese poder absoluto, esa soberanía en nuestra vida, para que nuestra vida esté en orden,
para que tengamos un propósito y una meta claros y definidos en nuestra vida, y para que Dios pueda tomar el control y restaurar todo lo demás en nosotros. Séptimo, la restauración del templo. La restauración del templo es como la restauración del jardín del Edén. La restauración del lugar donde podemos encontrarnos con Dios, habitar con Dios y caminar con Dios. Capítulos 40 a 46. Veamos el 43. 5. El Espíritu me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenó el templo. Así que este templo que Dios está mostrando y la casa del Señor es la restauración del templo. Y por último, capítulos 47 al 48, la restauración de la presencia de Dios. Mira, Dios lo restaura todo. Básicamente, Dios está creando un ambiente donde Él puede quedarse con nosotros. Mira el libro de Ezequiel. Hasta donde entiendo, no puedo decir que realmente, Ezequiel es un libro muy difícil de entender. Pero gracias a los esfuerzos tenaces de nuestro pastor principal, nuestro pastor fundador, y ahora que el libro está aquí, estoy teniendo cada vez más oportunidades de escuchar y leer, aunque antes esto era una gran muralla para mí. En mi vida de estudiar teología o el cristianismo. Ahora, porque lo sigo escuchando, empiezo a captar la idea, a tener una pequeña noción de qué trata este libro. Así que oro para que, aunque haya repeticiones en estos estudios, sigas escuchando y que Dios te bendiga con su espíritu de entendimiento para que puedas descubrir algo realmente asombroso y que Dios te dé los ojos para ver la visión que el mismo Ezequiel vio. Amén. Y si podemos verlo, como siempre les digo, creo que lo mencioné la última vez también, a menos que lo veamos, a menos que lo entendamos, nuestras manos y pies no se moverán para obedecer. Nuestra vida no cambiará para vivir de esa manera a menos que lo veamos. Así que primero tenemos que dar nuestro esfuerzo para ver el misterio en esta Biblia. Amén. Así que demos nuestro esfuerzo. Y no es fácil, pero hay que verlo. Y las pequeñas cosas que estoy tratando de señalar aquí es que todo el libro de Ezequiel es como un resumen de toda la Biblia, de toda la historia de la redención. Se trata del Espíritu de Dios y la gloria de Dios, que se apartan y ahora regresan. Alfa y Omega, el principio y el fin de la historia redentora, ¿verdad? Y luego, todo esto, Ezequiel prefigura a Jesús, el templo prefigura a Jesús, el agua que fluye prefigura a Jesús, ¿verdad? Todo se trata de Jesús, pero al mismo tiempo, la razón por la que Jesús vino a esta tierra, el templo de Ezequiel, es el templo celestial, que es mostrado en esta tierra por alguna razón. Hay una razón por la que Dios en el cielo descendió, ¿verdad? Para que podamos ver, para que podamos seguir, para que Él pueda convertirse en un modelo, para que nos esforcemos en llegar a ser algo parecido, ¿verdad? Así que el templo de Ezequiel y todo el libro se trata de Jesús, me atrevo a decir, pero al mismo tiempo damos un paso. Damos un paso más y tenemos que ver. Esto nos está diciendo en que necesitamos convertirnos para poder entrar al cielo.
para que podamos convertirnos en la Nueva Jerusalén. Dije, convertirnos en la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén se ve como una novia adornada para su esposo. Está hablando de nosotros, la iglesia. El templo de Ezequiel es una versión o visión del Antiguo Testamento de cómo será la Nueva Jerusalén. Cada medida, cada imagen es algo en lo que necesitamos convertirnos en diferentes aspectos de nuestra vida, en la fe. Así que, toda la Biblia o la historia redentora explicada, de una manera especial es Ezequiel, creo yo. Algo que ya sabías, ¿verdad? Algo muy sencillo, pero me tomó mucho tiempo llegar a entenderlo. De todos modos, la segunda parte de este estudio de hoy son tres propósitos principales para registrar Ezequiel. Primero, profetizar la destrucción de Israel. Esta fue la última llamada al arrepentimiento. La mayoría de los capítulos 1 al 31 de Ezequiel son revelaciones recibidas antes de la destrucción de Jerusalén. Ezequiel fue tomado en la segunda deportación y la destrucción de Jerusalén tuvo lugar durante la tercera deportación, que fue en el año 586 a.C. Entonces, el profeta Ezequiel llamó al arrepentimiento por unos 12 años, contabilizado inclusivamente. 597 menos 586. Inclusivamente. La excepción a esto es Ezequiel 29, 17 a 21, que tuvo lugar en el año 571 a.C., año 27 del exilio. El resto de esta sección del libro es una advertencia sobre la destrucción de Jerusalén. Una destrucción sin precedentes es igual a 5, 9 a 10. En segundo lugar, trata sobre que Judá será dispersada, Segunda de Reyes 20, 5, 7, capítulo 12 o 13. Esto fue profetizado aproximadamente 6 años antes del evento. También extenderé mi red sobre él y quedará atrapado en mi lazo, y lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos. Sin embargo, no la verá, aunque morirá allí. Capítulo 22, 15, 16. Te esparciré entre las naciones, y te dispersaré por las tierras, y consumiré tu impureza de ti. Te profanarás a ti mismo a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy el Señor. Él habla sobre una destrucción trágica. Los ojos del rey Sedequías serán arrancados. Recuerda, acabamos de leer que todas estas cosas van a suceder. Él será llevado a Babilonia, pero no la verá. ¿Por qué? Porque le arrancarán los ojos. Ok, dice que no la verá, aunque morirá allí. Según Ezequiel capítulo 8, versículo 1, este mensaje llegó en 5:92, Jeremías 52, versículo 11. Entonces cegaron los ojos de Sedequías. Y el rey de Babilonia lo ató con grilletes de bronce y lo llevó a Babilonia, y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. La causa de la destrucción. ¿Por qué tenían que ser destruidos? Cuando pensemos en esto, no lo veamos solo en tercera persona o como algo del pasado. No pensemos solo,
esos israelitas malos de aquel entonces. Pensemos en la posibilidad de que estas abominaciones y pecados estén en nosotros, en nuestra vida. ¿Tengo que decir en tu vida? Porque cuando digo en nuestra vida, tendemos a pensar, sí, por culpa de ellos, yo estoy bien, pero ya sabes, ella, ellos, ¿verdad? Pero por mí o en mí, ¿verdad? Ezequiel 8:6. Y me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que están haciendo? Las grandes abominaciones que la casa de Israel está cometiendo aquí para que yo me aleje de mi santuario, pero aún verás abominaciones mayores. Leímos suficiente de esto el pasado día del Señor. La primera razón de la destrucción, la idolatría. Puedes simplemente referirte o anotar estos pasajes. Por cierto, vamos a estudiar prácticamente el mismo material los domingos en los tiempos de estudio bíblico por la tarde. Y serán estudios de la Academia Bíblica. Y esta vez comenzaremos aproximadamente la segunda semana de marzo, presumiblemente. Pero esta vez los certificados y las medallas serán entregados por la iglesia principal. Si asistes sin faltar más de 2 veces y pasas el examen. Así que les voy a contar sobre los requisitos y las reglas y tendrán que llenar formularios de solicitud para enviar a Corea. Y así sucesivamente e incluso pagar una pequeña cuota. Pero su nombre será registrado en el libro de la Academia Bíblica de la Iglesia Principal de Corea. Eso es suficiente incentivo. ¿Cómo se relaciona eso con la idolatría aquí? Así que una de las principales razones de la destrucción es la idolatría. Ezequiel 6:9, Ezequiel 7:20. Transformaron la belleza de sus ornamentos en orgullo. Con eso hicieron imágenes de sus abominaciones y cosas detestables. Por lo tanto, lo convertiré en algo aborrecible para ellos. La segunda razón de la destrucción es la inmoralidad, la prostitución. Ezequiel 23:35. Así dice el Señor, porque me has olvidado y me diste la espalda, ahora sufre por tu lujuria y tus prostituciones. La cosa es que, después de la época de Jesús, esta prostitución se convirtió en algo que, en el tiempo del Antiguo Testamento, tenías que participar físicamente en el pecado para ser condenado. Ahora, después de la época de Jesús, también está en el corazón. Ahora, dijiste que te gusta más el Nuevo Testamento porque es más fácil y Jesús es más amable. Jesús en realidad hizo que la ley fuera más difícil de obedecer. Él dijo que has cometido el pecado de asesinato si odias a tu hermano. Santiago 4:4. Adúlteras no saben qué. ¿La amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por lo tanto, quien quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios.
Mira, incluso la idolatría, la prostitución. Estudiamos el libro 7, los 10 mandamientos y los dos primeros mandamientos. Los primeros 3 mandamientos tratan de esto, no solo de la prostitución. ¿Es cuál ley? De los 10 mandamientos, el quinto se refiere a la importancia de honrar a tus padres. Rectam igual a 0.5 s barra diagonal, mientras que el sexto mandamiento nos habla de asesinar. El séptimo trata sobre el adulterio, ¿verdad? El séptimo, sin embargo, los dos primeros mandamientos. Ya sabes, no adorarás a otros dioses. ¿Qué es eso? Adulterio espiritual, corazón espiritual, el árbol. Dios no solo está hablando de lo físico, también está hablando de lo espiritual aquí. Pero confiaste en tu belleza y te prostituiste por tu fama, y derramaste tus prostituciones sobre todo el que pasaba y estuviera dispuesto. La idolatría y la prostitución creo que van de la mano. Recuerda, en las llanuras de Moab iban juntas. Y cuando nos ponemos a nosotros mismos por delante de Dios, o más importantes que Dios, creo que estamos en peligro de cometer ambos pecados, idolatría y prostitución espiritual. Y, en tercer lugar, arrogancia, orgullo. Mira el día, mira que ya viene. Tu ruina ya ha salido, la vara ha brotado, la arrogancia ha florecido. Capítulo 7, 24. Traeré naciones crueles que tomarán sus casas. Quitaré el orgullo a los poderosos y sus santuarios quedarán profanados. A Dios le agrada el arrepentimiento. Él dice, arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones. No me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. Segundo, para profetizar sobre la restauración de Israel en el futuro y entregar el mensaje de esperanza. La primera razón para escribirlo es para que su pueblo pueda arrepentirse, y los que se arrepientan tendrán esperanza. Recordemos esa ecuación. Los que se arrepientan tendrán esperanza. Si tu vida está sin esperanza, intenta arrepentirte. Yo creo que Dios abrirá nuestros ojos a una esperanza mayor que Él ha preparado para nosotros. Miren, incluso hasta aquí, parece que Dios es muy despiadado. Dios parece estar muy molesto, muy iracundo. Sin embargo, todo el libro de Ezequiel es la carta de amor de Dios. Dios quiere dar esperanza y dar esto. Un templo asombroso para el pueblo. ¿Por qué Dios le mostraría ese templo celestial a su pueblo? Es como si dijera, como un novio diciéndole a la novia, esta es la casa en la que vamos a vivir juntos. Él todavía ama muchísimo a su pueblo, aunque estén sucios, manchados con todo tipo de pecados. Dios está diciendo, tú date la vuelta, tú regresa. Entonces tengo esta hermosa casa donde tú y yo podemos vivir juntos. Sin importar nuestros pecados, hallemos esperanza en que Dios aún nos ama. Aunque yo no lo ame tanto,
Siendo honesto, Dios todavía nos ama. Dios todavía te ama. Así que, del capítulo 32 al 48 es revelación recibida después de la destrucción en el año 586 a.C. Este mensaje es que Dios no los va a abandonar para siempre, sino que los va a restaurar. Así que déjame preguntarte, ¿estás antes del capítulo 32 o después del capítulo 32? ¿Tú qué piensas? ¿Tu vida? ¿Estás antes del capítulo 32 o después del capítulo 32? O sea, ¿estás antes de que ocurriera el castigo y la destrucción o después? Si estás antes, apúrate y arrepiéntete. Así podrás evitar esa destrucción. Si estás después, si piensas que la destrucción ya ocurrió, aún así arrepiéntete. Pero recuerda, ten esperanza. El mensaje es que Dios no te va a abandonar para siempre, sino que te va a restaurar. Ezequiel 32:1. En el año 12, en el mes 12, el primer día del mes, la palabra del Señor vino a mí diciendo: exiliado en el 597 a.C., en el 585 a.C., 12 años después según ese exilio, ya era un año tras la destrucción. Dios sin duda puede restaurarnos, incluso cuando sentimos que no hay punto de retorno ni posibilidad de restauración. Él mostró la revelación de los huesos secos en Ezequiel 37. Ezequiel 37. Estos huesos son toda la casa de Israel. Nuestros huesos están secos y nuestra esperanza se ha perdido. Solo voy a leer las partes en negritas y subrayadas. Abriré sus tumbas y haré que salgan de sus tumbas. Los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando haya abierto sus tumbas. Yo te colocaré en tu propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Seti 7. Verso 21 diles, así dice el Señor Dios, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los reuniré de todas partes, y los traeré a su tierra. En tercer lugar, hacerles saber que hay un nuevo templo de la eternidad. La tercera razón por la que Dios le dijo a Ezequiel que escribiera esto es que Dios les habla de la esperanza de recibir vida de nuevo y regresar a su propia tierra, el reino de los cielos, cuando reciban el Espíritu del Padre. La esperanza de entrar en el nuevo templo de la eternidad. Esta también es la conclusión de toda la Biblia. Por eso, el libro de Ezequiel es un resumen o una representación de todo el libro de la Biblia. El lugar de Jehová Shammah, Él lo promete. 3 puertas en cada uno de los 4 lados, los nombres de las 12 tribus en ellas. Ezequiel 48, 31 al 35. Vemos los versículos paralelos en Apocalipsis 21 y 22, igual que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. En segundo lugar, el pacto de paz se cumplirá en este templo. Ezequiel 37
26 a 28. Haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto eterno con ellos. Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre, mi morada. También estará con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien santifica a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Mira, cuando decimos Jehová Chama, el Señor estará allí. Esa frase contiene todo esto, todos los castigos y dificultades, el arrepentimiento, pero también la restauración y la esperanza. Y finalmente, en este nuevo santuario eterno estarán tu vida y tu hogar, y Él estará allí. Por favor, para los santos, el nuevo templo será el lugar para los santos. El muro en Ezequiel 43, versículo 20, distingue entre lo santo y lo profano, lo impuro. Ezequiel 43, versículo 20 y 44, versículo 23. Las cosas fuera del templo son ordinarias o comunes, no necesariamente impuras o profanas. El pecado convierte lo común en impuro. Ezequiel 43, del 10 al 11. Así que el argumento hoy en día es, realmente no tengo que ser tan santo. Me conformo con ser común, promedio. Pero lo promedio, lo común, pertenece fuera del templo. ¿Entiendes? Y cuando llegue el momento, lo común se volverá impuro. Término medio. Ya no funciona. Dios dice que tienes que estar adentro y solo los santos pertenecen dentro de los muros. Afuera puede considerarse como una hora mismo, algo ordinario, pero se volverán impuros, profanos. ¿Se volverán santificadas o impuras nuestras cosas y actividades comunes según nuestra forma de vivir? Así que tal vez ahora mismo estamos en el medio. ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Adentro, al templo, dentro de los muros o afuera? ¿Nos vamos a quedar? Tenemos que decidir. Levítico 11:45, porque yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Así que serán santos, porque yo soy santo. Cuando recibimos la bendición de Jehová Shammah, incluso nuestras cosas comunes serán bendecidas para ser santificadas. Así que oro para que recibamos esa bendición de Jehová Shammah, para que podamos pasar de lo común a lo santo, en lugar de pasar de lo común a lo inmundo y profano. Amén. Así es la vida del cristianismo en la Iglesia. Cada vez que adoramos, cada vez que tratamos de luchar con Dios, estamos consiguiendo un paso más cerca de la santidad. Estamos siendo santificados. Amén. Así que orad cada vez que vengáis a la iglesia para que seáis más santificados que antes. Amén. Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Salmo 19, versículo 9. El temor del Señor es limpio. Perdón, no es inmundo. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Esa es la buena noticia. Fin de la presentación. Pero en general, a través del templo de Ezequiel,
creo que esto realmente es como lo principal. El mensaje o incluso podría ser una conclusión. Después de recorrer los 48 capítulos de Ezequiel, creo que Dios quiere abrir los cielos para mostrarnos lo que hay en el cielo. Eso fue lo que le hizo a Ezequiel. Así que mientras estudiamos esto, por favor ora en tu corazón, en tu mente o cada vez que vengas a la iglesia. Dios, ábreme los cielos para que yo pueda ver, para que yo pueda ver lo que hay allá arriba, para que yo pueda estar conectado con esa cosa celestial, ese templo celestial, para que mi vida no sea solo una vida ordinaria en esta tierra, sino algo que esté conectado allá arriba. Algo que veo, ya sabes, podría ser la misma vida, pero será la vida celestial convertida en vida celestial. Me disculpo por no poder. No puedo extenderme aún en esto, pero hay un gran tesoro celestial que Él quiere abrir a todos y cada uno de nosotros. Así que oro para que Dios nos hable y les hable a ustedes individualmente para que podamos ver esa verdad y ese tesoro. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por abrir los cielos para mostrarnos tu gran misterio, para mostrarnos y permitirnos comprender lo que quieres hacer por el resto de nuestras vidas y por el resto de esta era. Padre, te pedimos que nos des el espíritu de entendimiento. Ayúdanos a ver cómo vio Ezequiel las visiones. Ayúdanos a ver a través de la Biblia, a través del libro de Ezequiel, la increíble visión que le mostraste a Ezequiel. Padre, abre nuestros corazones y abre las ventanas de los cielos, para que realmente podamos entender lo que nos quieres decir. Padre, que no nos limitemos solo a este mundo, a lo que vemos físicamente, a lo que podemos tocar y experimentar, sino ayúdanos a realmente entrar en contacto espiritual con las cosas celestiales para que no tengamos miedo del mundo que está allá afuera, el mundo espiritual. Que no nos limitemos a los pocos años que vivimos en esta tierra, sino que podamos tener una esperanza mayor en el tiempo de la eternidad. Oramos, Padre, que prometas y des esa eternidad a cada uno de nosotros, a cada uno de los que pertenecen a la Iglesia Sión, para que podamos vivir con ese poder, con esa esperanza y con esa visión. Muchas gracias por tu gracia. Pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con agradecimiento.